Sí, ¿no? Una cosa más. Ya ves. Para que veas tan chico. Pues bueno, ya habéis visto esa pequeña introducción con las BMW clásicas y el calendario que se veía por ahí un poquito de 1973 de Bultaco. Como siempre digo al principio de mi vídeo, pulgar en alto y pulgar en alto. Al principio de mis vídeos también siempre digo la fecha. Hoy es martes 4 de marzo de 2025. Ayer, lunes 3 de marzo de 2025, pasaba por el taller Motoboxer Ignacio, como suelo pasar pues una vez a la semana, una vez cada 2 o 3 semanas, de vez en cuando allí de charla de moto y tal, ¿no? A ver qué tal, cómo empezó el mundial de MotoGP, allí a charlar y tal. Y Ignacio, hijo, pues me tenía preparado un regalito, curiosamente, ¿no? Además habéis visto que estamos a día 4 de marzo, el próximo sábado es día 8, Día de la Mujer Trabajadora, y es mi cumpleaños. Así que un regalito anticipado parece, ¿no? Lo tengo aquí, aunque lo habéis visto al principio del vídeo. El calendario Bultaco de 1973. Voy a grabar en detalle ese calendario, pero aquí, no sé si lo estaréis viendo con la GoPro, me he juntado con un montón de cosas Bultaco, obviamente originales, bueno, algunas no son originales, ahora las iré grabando todo en detalle con el móvil. Y bueno, pues Bultaco es una marca que desde que yo era pequeño pues siempre ha estado en mi cabeza, incluso en mi casa. Si seguís mis vídeos sabéis que cuando tengo incluso vídeos sobre ello y muchas fotos también, cuando yo ya era pequeño, yo soy del 8 de marzo del 88, voy a cumplir 37 este año ya, no voy a 37, joder. Soy del 8 de marzo del 88, bueno, pues yo ya recién nacido, mi padre, además de la BMW K75, que actualmente sigo conservando, que recuperé, cuento en vídeos cómo la recuperé, tengo una lista de reproducción de más de 105 vídeos restaurándola, y bueno, pues está rodando. También tengo una Bultaco Frontera 370, que era de mi padre, que estaba montada en este chasis, con esta base de asiento, que está fatal la pobre, con este forro del asiento. La espuma la tuve que tirar porque estaba, ya sabéis lo que pasa con la espuma antigua en los asientos, ¿no? Entonces, bueno, pues Bultaco siempre ha estado en mi cabeza y en mi casa, más que Montesa, obviamente. Bueno, dos marcas que había en España, bueno, en el mundo. En mi caso, más en el mundo de la moto de campo, ya que siempre ha sido más lo que he practicado, más motocross y un poquito enduro y tal. Bueno, pues mi padre tuvo una Frontera 370 cuando yo era pequeño. Esa Frontera la tengo actualmente restaurada, aunque hace tiempo que no la arranco, pero tengo muchos vídeos de ella, también de mecánica. Si seguís mi canal lo sabéis, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de Bultaco. También mi padre, anteriormente a esa Frontera, tuvo una Bultaco Metralla MK2, 2,5, obviamente 2 tiempos, de la que también he dejado fotos en algunos vídeos, y algunos incluso me ha pasado que por los informes de tráfico, con esa matrícula de Córdoba sin letra al final, sigue dada de alta, está sin incidencia. Bueno, es curioso, ¿no? Bueno, pues esa Metralla MK2, de la que he hablado en otros vídeos y tal, ¿no? Y la Frontera, que ya habéis visto también, tanto fotos de época, yo sentado aquí de chico en el depósito, era un poco mix esa Frontera cuando la tenía mi padre, con un guardabarros Acerbi, otro era Steel Motor, creo, la funda de asiento, bueno, pues esta sería artesanal suya, el depósito de la MK11, era una MK10, realmente la MK10, hay gente que dice que no existe ese modelo como tal, que es Frontera 370, bueno, yo no quiero entrar en esa discusión. Simplemente me he preparado aquí algunas cosas de Bultaco, voy a ir grabándolas y luego veremos este calendario de 1973, un regalazo de mi amigo Ignacio, hijo del taller Motoboxer Ignacio, un taller de BMW clásica aquí en el barrio del Palo, en Málaga capital.
ya eran amigos de mi padre en los años 80, me conocen a mí desde que yo era pequeño, y bueno, pues me paso por allí de charla de vez en cuando, a hablar de moto y tal, que nos gusta a nosotros de vez en cuando pasar charla por los talleres y tal, ¿no? Así que bueno, voy a ir grabando lo que tengo aquí, luego pasaremos al tema calendario. ¿Y por qué ha llegado este calendario a mí? Porque tiene que ver con Ignacio Padre, que está allí arriba desde a final de agosto del 2023 o cosas así. Hice también un vídeo sobre ello, le hice un pequeño homenaje en ese vídeo, gustó mucho ese vídeo, a sus hijos les gustó ese vídeo, me llamaron incluso, y bueno, cuando se publicó y bueno, pues me sentí bien haciendo aquel vídeo de un amigo, mi amigo Ignacio de Motobosser, y bueno, pues su hijo que sigue con el taller, pues me ha hecho este regalo que ahora grabaré. Digo, mis vídeos siempre son largos, lo digo desde ya. Voy grabando todo esto con el móvil en detalle y luego pasaremos al tema calendario. Pulgar en alto, Este vídeo sí que pulgar en alto. Así que voy a ir grabando esto con el móvil. Pues aquí junto a la Reju Pony 50, mi segunda moto automática, mi última moto automática antes de pasar a la KX60 Kawasaki y también la Kawasaki KX80, mi última moto automática, motor Minarelli, anteriormente tuve la Malaguti Grizzly, motor Franco Morini. Bueno, pues con la Reju Pony me he preparado aquí unos neumáticos, un chasis con la base de asiento, la funda de asiento, un buje, discos de embrague, tapones de motor, una publicidad o revista antigua Motoverde, creo que Motoverde, junta de escape al cilindro, grifos de gasolina, logos, pegatinas, el calendario que veremos luego, piñonería del cambio, recorte de revista antigua, más pegatinas, aquella también de Romero, motos también de San Adrià del Besós, aquí, y bueno, pues también manual de despiece, libro de despiece. Casi que me salgo ya de la coño, lo diré, de la de esta que me he preparado, de la alfombra, de las dos alfombras, casi que me salgo, ¿no? Y tengo todavía más material de Bultaco que no he sacado aquí porque es que ya me he quedado sin sitio para sentarme, me voy a quedar con el culo helado allí grabando. Bueno, voy grabando un poquito en detalle y vamos viendo. Y por último pasaremos al calendario del año 73, ha llovido desde entonces. De hecho, mi Frontera 370 en el año 73 todavía no estaba ni fabricada. Mi Frontera, que por ahí tengo la documentación, es de diciembre del 76, o sea que en el 73 no estaba ni fabricada. Igual que ese chasis, que también es de Frontera 370. Luego vamos a ir hablando sobre todo esto. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar de allí hacia aquí. Vamos a ir hablando de los neumáticos y vamos viniendo hacia aquí. Bueno, pues como digo, vamos a empezar por los neumáticos. Los neumáticos, esa llanta trasera, ese buje, este chasis, esa espuma, esa base de asiento y la funda del asiento, los discos de embrague, el rodillo ese de cadena, esa junta del cilindro al escape, esos logos de depósito, esos filtros esos grifos de gasolina, ese logo, este logo que hay ahí, son piezas originales, digo, ojo, originales de cuando mi padre tenía la Bultaco, de esas fotos que os he dejado, y sí, bueno, pues os estoy dejando de nuevo mientras voy hablando, que se me ve a mí de chico en el depósito de MK11, bueno, pues esa moto formaba parte de este chasis y de todo lo que os voy diciendo. Vamos a empezar por los neumáticos. Esto es un neumático que está durísimo, obviamente, durísimo, y lo he enseñado en otros vídeos, es un Pirelli fabricado en España, modelo Hard Cross. Ahí lo estáis viendo, veis cómo está el dibujo. Las motos de enduro, pues de rodar un poquito por asfalto, el taco central se le pone con este dibujo así, lo estáis viendo que es así, no es completamente cuadrado, sino que se queda como este ángulo. Este neumático está montado adelante, obviamente, llanta 21, 3.0021 Hard Cross Pirelli MT35, fabricado en España, repito, y bueno, pues estaba puesto en esta posición de rodar hacia adelante, obviamente hacia adelante las motos de enduro, el taco, si hacéis enduro y tal, y pisáis asfalto, pues con el tiempo lo sabéis, se le pone con esto. Así que hemos visto ya el neumático delantero, vamos con el trasero y con la llanta trasera. Bueno, pues el neumático trasero, al igual que el delantero, es otro Pirelli.
de dibujo está bien, lo estáis viendo, pero el compuesto obviamente está durísimo, Aquel era un Hardcross, he dicho, y esto es un Pirelli MT27, ahí lo veis, 450-18, modelo Delta Cross. Voy a girarlo para que veáis la letra, ahí lo veis, es un Delta Cross. Equivale más o menos a un 120 en llanta 18, típica medida de moto de enduro, o un 130. Yo creo que atrás la Bultaco actualmente, que lleva un Mercedes Unicross, el trasero creo que lleva un 120. No estoy muy seguro si 120 o 130, yo diría que 120. Para llanta 18, medida normal de enduro de moto normal. Y adelante, pues el 100, 90, 21 o el 90, 90, 21, no recuerdo bien exactamente la medida, pero bueno, una medida también. Estas medidas son de neumático antiguo, esa como 300, 450 atrás, bueno, pero hay equivalencia en neumático moderno. Esto que me estoy trayendo por aquí ahora mismo, también lo enseñan en otros vídeos, es la llanta Acron original de cuando mi padre tenía la Frontera, que cuando se restauró la moto, pues no se montó porque por aquí está rajada, ¿lo veis? Por ahí está rajada. Entonces, lo que hice, aprovechando que obviamente pues había que pintar bujes, pulir, radiar de nuevo, poner las cabecillas y todo, pulir llantas, pues compré una llanta completa de MK10. ¿Por qué? Porque además de esta llanta que estaba pues para sustituir, pues tampoco el buje que llevaba mi padre en aquella época era el original de MK10. El original de MK10, sabéis que por un lado es más bajito que por otro, lleva los radios de 2 medidas y bueno, pues lleva este cerquillo y este es el buje que llevaba él. Lo que pasa que, bueno, pues al principio se pulió, se pulió esto, se pintó esto y luego, pues en poco tiempo busqué la llanta de MK10, la rueda completa y al final, bueno, pues se puso el buje original de MK10 o de Frontera 370, que algunos, la MK10 no existió tal, no quiero entrar en ese juego. Mi padre llevaba este buje, este mismo buje. Obviamente él no lo tenía así de pulido ni de pintado, pero tenía este. No sé si es de Meca 11 o de Gold Medal. ¿Qué decir? ¿Que es de Meca 11 o que es de Gold Medal? Puede ser de Meca 11. Porque mi padre esta moto la sacó de un desguace y a piezas la fue montando el depósito de Meca 11 y quizás de ese depósito de Meca 11, de la Frontera Meca 11 que cogió, pues cogió también este buje. No sé, lo cogió de ahí un desguace que hay o que había en la parte de abajo de Andújar, de Jaén. Y bueno, pues he contado muchas historias de esa moto, que la intentaron robar ya a principios de, bueno, a mediados de principios de los 2000 y ya, bueno, pues me la traje para Málaga, después se restauró y ya está, ¿no? Así que, bueno, pues el buje por aquí, la verdad es que están bien los rodamientos y todo. No tienen ni juego, ni holgura, ni se nota nada raro, ¿eh? Y son los rodamientos seguros originales de fábrica, vaya. Vamos a mirar por ahí y luego vamos bajando. Pues por aquí, vamos por aquí. Esto es una revista antigua, un recorte o conjunto de páginas, antigua revista Motoverde. Empieza tal que así. Estoy hablando de una revista que puede ser del año 95, 96 aproximadamente. Por atrás es así. ¿Lo veis? La Yamaha Rinaldi. Esta puede ser del 95, cosas así. Preciosa esta Yamaha Chesterfield, ¿eh? Con horquilla convencional Öhlins, genial. Bueno, publicidad de bitubo, fijaos, Bueno, vamos con lo que nos interesa, que es Bultaco, fijaos. La leyenda pura sangre. No sé si esto es motociclismo o es motoverde. No sé, no recuerdo. Pero ya era yo pequeño, obviamente. Fijaos, Pulsan. Ahí el pedal de arranque mítico a la izquierda, ¿no? Ah, sí. Esto por aquí si queréis leerlo. Y fijaos la equipación sin Isalo, como la que llevaba Jeremy McGrath a principios de los 90. Ya en el 95 empezó a usar equipación Fox. Luego un No Fear y bueno, pues ya está, ¿no? Pero el sin Isalo siempre me recordará a Jeremy McGrath. A Pulsan. Aquí. No puedo grabar todo esto en detalle, pero bueno, para que veáis, ¿no? La revista esta. Aquí. La madre de todas las Pulsan. La Métis, ahí lo veis. Aquí, la primera completamente española.
Y aquí algunas fotos. Jim Pomeroy, Harry Everts, Ignacio Bultó y Tony Elías. Tony Elías sobre la MK11, aquí Elías con la MK15. Fernando Muñoz probando la MK15 420, ahí lo veis. Pulsan MK8, ahí pone algunas características. Y aquí otro, MK5. Se abandona la aleta de fibra, ahí lo veis. Fijaos, sin silencioso, no veis cómo suena eso de bonito. Si os gustan los tiempos, claro, el dos tiempos antiguos. Aquí recorté yo un logo Bultaco que había, lo recorté, que está por el otro lado. Y puede ser alguno de estos, no sé, bueno. Fijaos aquí la culata con doble bujía, igual que mi Frontera. Los amortiguadores Vetor. La estrella Pomeroy. Aquí la Pulsan MK9 125, dos versiones, tal. Pintada amarillo y otra versión. Muy bonita la que es color amarillo y rojo, Bueno, por aquí más. Y bueno, por aquí la MK10, que para mí es preciosa, con guardabarros tipo Preston Petty, ¿lo veis? Bueno, así. Eje avanzado. Mi Frontera ya lleva esta horquilla con eje avanzado. Esta igual, 370, el color rojo de su carrocería. Es preciosa esta línea, sobre todo en azul es preciosa esta línea. ¿Qué opináis? Esta la veo como muy hundida de amortiguadores, ¿no? La veo muy hundida de atrás, no sé. Esta la veo un poquito más equilibrada, a lo mejor es la perspectiva de la foto, yo qué sé. Paco Bultó, no veas. Y bueno, pues aquí también hablando de Tony Elías, el hombre que sintió las Pulsan. Juan Rivalbas, Tony y Stani Soler, rectificadora Bellavista. Bueno, MK11 2,5, llamada réplica Elías. Suspensión trasera gran recorrido, escape bufanda. Nadie sabe las carreras que ganó esta máquina. A lo mejor ya, esta revista ya tiene 30 años. A lo mejor en 2025 estamos ahora, ya sí se saben cuantificar cuántas carreras ganó la MK11. O quizá no sé. Si sabéis, pues podéis comentando. Aquí todas estas que estaba grabando antes. Fijaos, el último motor realizado por Bultaco, el MK15, nunca se vendió ninguno. Fijaos, Y aquí la última Pulsan, que llegó a las tiendas, la MK12 Everts réplica. La admisión por primera vez regulada por láminas. Ahí lo veis. Y aquí múltiples transformaciones que se hicieron sobre la Pulsan, monoamortiguador trasero y depósito de MK15. ¿Lo veis? Así. Y también con guardabarros tipo Preston Petty, ¿no? Que les queda como más rollo oficial. Yo a mi Frontera le quería poner tanto el guardabarros delantero como el trasero con el piloto Preston Petty, pero son caros realmente, ¿no? Aquí Tony Elías, fijaos. Así. Y bueno, una vida por la moto. Francisco Xavier Bultó, Curioso. Hay por ahí un vídeo de él hablando sobre el fracaso de los frigoríficos Bultaco, ¿no? Y es curioso escucharle hablar a una persona mítica como Paco Bultó, ¿no? Bueno, pues así lo grabo un poquito, más de tipo la historia, así. Si queréis podéis parar el vídeo y a lo mejor lo podéis leer. Y ya como digo, por aquí lo de la Yamaha Rinaldi. Así que esto lo vamos a poner por aquí y voy a grabar un poquito estas piezas que tenemos por aquí. Aquí no tiene mucho misterio. La junta del escape al cilindro de mi motor antes de su restauración. Esta es la junta que cuando mi padre lo usaba tenía esta junta. Igual que cuando mi padre lo usaba tenía en el depósito de gasolina estos grifos. Lo que pasa es que yo lo he probado y pierden gasolina. Pero bueno, estos son unos filtros que serán originales del depósito de MK11. Son de la marca Ideal, ahí lo estáis viendo, abierto, cerrado. Y la reserva, ahora mismo está en reserva, lo veis. Aquí tiene su junta como de plástico. Aquí el filtro este que llega. Y lo curioso de estos filtros, los dos, es fijaos la fecha que pone aquí. A ver si puedo grabarlo. Febrero de 1979. ¿Lo estáis viendo ahí? Este es de febrero del 79. Grabo este, que obviamente ya sabéis que la Bultaco, bueno, pues el depósito le cae hacia este lado del chasis, hacia ese lado del chasis, llevando grifo, igual que las BMW Boxer antiguas, como las que habéis visto al principio del vídeo.
Bueno, pues este está en posición cerrado, ¿lo veis? Y este tenía febrero del 79, este tiene abril del 78. ¿Lo veis la fecha? Están fechados, son de la marca, repito, Ideal. La verdad es que pesan, ¿eh? Bueno, estos logos del depósito, que lo grabo así, son los originales de las fotos que habéis visto mías cuando era chico, que estaba yo aquí con el depósito de Mega 11 en un modelo más antiguo, pero bueno, mi padre lo cogería a un desguace o yo qué sé, bueno. Pues tenía estos logos, por lo que estos son logos originales. Este está realmente en buen estado, bueno, entre comillas buen estado, ¿lo veis? Pero este al despegarlo, pues parte se quedó por ahí, ¿lo veis? Y la verdad, son logos de calidad, ¿eh? No como las réplicas esas que te venden a día de hoy, son logos de bastante más calidad que las réplicas esas que te venden a día de hoy. Y es súper bonito el rojo con el dorado, ¿eh? Queda precioso, queda precioso. Así que hemos visto esto. El rodillo de cadena que va ahí abajo, bueno, pues no tiene mucho misterio, ¿no? Yo en mi frontera, en vez de llevar ese rodillo, llevo una piececita, me mancha un poquito de grasa, que es como más plana. Sabéis que existe ese tipo de rodillo y otra piececita que es como más plana, que va en el muelle tensor de cadena que va ahí abajo en la zona inferior del motor y la parte derecha del basculante, ¿no? No llevo este rodillo, llevo el otro sistema que me gusta más que ese. Bueno, aquí los discos de embrague de cuando mi padre usaba el motor. ¿Lo veis? Todos estos discos. Bueno, pues no sé, no me para nunca a contar cuánto había, la verdad. Pero bueno, ahí, si queréis contarlo, pues podéis contarlo. Estos son los que se sacaron del motor. De hecho, todavía tienen hasta un poquito de aceite, ¿lo veis por ahí? Pues lo ponemos aquí. Que por cierto, esto es una goma antigua de Renault. Ahí pone Safra. Por ahí tiene el logo de Renault, por ahí lo tenía. Bueno, pues es una goma antigua del Renault del suelo, ¿no? Bueno, estos tapones, que tengo algunos de recambio, bueno, pues ahí lo estáis viendo. Este está todavía sin cortar esta parte superior, ¿lo veis? Y bueno, pues este es el tapón del embrague. Sabéis que esto va aquí por la tapa de embrague y bueno, para acceder a regular esta piececita que va aquí en el embrague, que ya como, bueno, unos tornillos de destornillador plano y tal, ¿no? Así que esto ya creo que lo he grabado todo. Esto lo ponemos por aquí. Ahora grabaré estos papeles que tengo por aquí. Y por aquí, bueno, pues tampoco tiene mucho misterio. Son piezas del cambio, ¿lo veis? Cuando me traje la Bultaco de Andújar, bueno, de Córdoba, porque se la llevó mis tíos, se la llevaron a Córdoba porque en Andújar iban a robarla, robaron 3 veces la casa, la última dejaron la moto fuera para llevársela, y la Guardia Civil pues dijeron que venía por la moto. Pues me traje la moto junto con recambio, pegatinas de Bultaco y más cosas, ¿no? Que ya enseñan en otros vídeos. Bueno, pues piezas de la caja del cambio, no tiene mucho misterio. Yo diría seguramente que es Bultaco, no creo que sea de otra marca, porque además estaba allí con la frontera en una caja de herramientas Eco que me traje. Y bueno, pues es curioso todo este despiece, ¿no? Fijaos, las roscas, todo esto, pues cuando todo mecanizado por tornero, artesanal, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hoy en día en Málaga es difícil encontrar un tornero, ¿eh? Es muy difícil ya en Málaga encontrar un tornero, estoy hablando de Málaga capital, ¿eh? Fijaos todo esto. Esto va, es una tapeta del cigüeñal, diría yo, ¿no? Sí, creo que sí. Esta pieza que no sé lo que es realmente, quizás de la puesta en marcha, no sé. Y esta, ¿lo veis? Ahí a su circlip, este muelle, bueno, y esa tuerca. Esto por aquí, pegatinas, pues bueno, pegatinas. Muchas cuando me las traje, pues cometí el error de pegarlas, luego me arrepentí de pegarlas, las despegué, pegatinas originales de época. Y bueno, pues lo que hice fue ponerle por aquí fiso, lo que sea, para que no estuviese pegajoso cuando lo tocasen, ¿no? Esta la pegué, esta también la pegué. Ahora mismo puedes tocar por aquí porque está como plastificado. Esta igual. De hecho, esta tiene un poquito de pegamento por aquí atrás. Esta igual. Mira, esta sí que se conserva todavía, ¿lo veis? Estas son originales, ¿eh? Si no son originales, son réplicas que tienen 40 años. Ya está, vaya. O sea que
clásicas. Estas también cometí el error de pegarlas. Esta igual, aquella igual. Estas son réplicas que, bueno, pues están para pegar. Estas para pegar, estas están para pegar. Esto es un recorte de revista, de la misma revista que aquello. Esto igual. Y como decía, este logo, que es un logo como de plástico, esto es como plástico. Este logo es el que iba en el guardabarros delantero, de la frontera cuando la tenía mi padre. Un guardabarros delantero, creo que Acervis, creo que adelante era Acervis y creo que atrás era Steel Motor. O adelante Steel Motor y atrás Acervis. Pero yo diría que el delantero era Acervis, con los flecos esos míticos de los 80 a los laterales y por adelante. Bueno, pues este era el logo que iba en ese guardabarros. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí más pegatinas sin pegar, ¿lo veis? Más pegatinas. Y esto es uno de los pedidos que hice yo cuando estuve restaurando la Bultaco a Romero Motors, ¿no? Que creo que ya cerró hace años, pero bueno, por aquel entonces todavía seguía abierto. Algunos de los pedidos, creo que el tirante que va del chasis al escape, al silencioso por la parte trasera, pues lo pedí allí junto con algunas cosas más y me mandaron estas pegatinas que están, pues lo veis que están sin pegar, ¿no? En San Adrià del Besós, calle Rambleta número 19, teléfono, ahí lo estáis viendo. Así que bueno, pues están sin pegar. Yo es que no soy mucho de poner pegatinas, la verdad. Esto por aquí, y esto es un recorte también de hace muchos años de otra revista. Fijaos, ahí la metralla MK2, bueno, la que tuvo mi padre también tiempo antes de tener de hacerse con esta frontera, o de hacerse esta frontera, mejor dicho. La Matador, creo, y esta, pues no sé exactamente qué moto es. Bueno, aquí, bueno, pues todo Adolfo Domínguez. Hemos visto esto, llevo hablando 8 minutos. Os voy a enseñar brevemente esto. Pues esto obviamente estáis viendo lo que es, aunque tiene alguna página o algunas páginas que están hechas polvo. No recuerdo yo si a mi padre alguien me contó que esto se le cayó en un charco, en el agua, no sé qué pasó, que fijaos cómo está, ¿no? Aunque tiene pinta también de que lo guardó en algún sitio y los ratones pues se lo han comido, ¿no? Parece. En fin, no sé. Pero como veis, pues es un manual de despiece, un catálogo de despiece. Yo lo tengo ordenado, más o menos, le puse fiso por algunas zonas para pegarla. Alguna página sí que está bien, como por ejemplo esta, fijaos, el cambio, ahí lo estáis viendo, así. Y bueno, pues mucho está completo, yo diría que está completo. Ahí veis la transmisión primaria, esto el selector, ahí la puesta en marcha y bueno, pues todo lo que es la referencia de cada pieza, el despiece, qué es cada cosa, no sé si pondrá también alguna medida de tornillería, M8 por 20 o cosas así, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo veis el freno trasero, en fin, muchas cosas que también me traje. Fijaos, aquí se ve el cilindro, ¿lo veis? El motor, ahí, fijaos la camisa, la junta de la culata, la tobera de admisión que va al carburador con su junta. Y bueno, pues aquí no se ve la junta de escape, esa parece que no se ve por aquí, pues quizá debería verse, pero bueno, da igual. Que no tiene mucho misterio, un manual de despiece, un catálogo de despiece, aquí también pues esta llanta, fijaos, ¿no? La llanta con la corona, el buje, ¿lo veis? Aquí se ve el buje de Frontera 370, que es distinto a aquel lo veis que los radios de un lado y los del otro tienen la misma medida, porque tiene el mismo diámetro las dos paredes del buje. Pues en el buje de MK10 o de Frontera 370, pues los radios de aquí son más largos que los radios de aquí, que es el que yo llevo montado, el que le corresponde a mi moto, ¿no? Que está restaurado. Así que ya está, esto no lo voy a grabar entero, pero bueno, os podéis imaginar, ¿no? Ahí pues por ejemplo se ve el carburador, que yo no llevo ese carburador, algunos se llevan la mano a la cabeza. Llevo un Kane que le da 1000 vueltas al carburador original Bing, que sí, que lo suyo es original tal. Bueno, da igual. Creo que he grabado ya todo esto. Ahora sí, vámonos con el calendario de 1973 Bultaco, pero antes de enseñarlo voy a contar por qué ha llegado a mí y está aquí en casa. Bueno, pues por qué ha llegado a mi casa el calendario este Bultaco, que como digo, ahora lo voy a grabar página por página, vamos a ir analizando las fotos, la fecha, todo lo que pone por aquí.
todo lo que ponga lo voy a ir grabando. Vuelvo a repetir, mis vídeos siempre son largos. Si queréis vídeos cortos de otras temáticas, pues podéis tener en otro canal seguramente, pero es que estos que grabo no los vais a ver en otro canal seguro. Ni tanta historia que os cuento, además os aporto fotos antiguas, y puedo también vídeos antiguos, lo que sea. Tengo vídeos de todo y fotos de todo en mi canal. Más la lista de reproducción de mi frontera y todo, ¿no? ¿Por qué ha llegado este calendario a 4 de marzo de 2025? Llegó ayer, día 3, aquí a mi casa. Bueno, pues como hice ese vídeo homenaje a mi amigo Ignacio Motoboxer, que falleció, se llaman igual, el padre, el hijo, incluso el nieto, se llaman los tres Ignacio, bonito nombre Ignacio o Nacho, pues se llaman todos igual. Bueno, pues el padre, creador de Motoboxer aquí en El Palo, un taller que lleva abierto desde los años 70, finales prácticamente, y que ahora lleva el hijo, obviamente. El padre murió a final de agosto del 2023. Hice el vídeo ese homenaje sobre él, en el que os dejo algunas fotos con él, bueno, algunas fotos del taller, algunos vídeos que he hecho allí, también vídeos como por ejemplo de su R90S, arrancando su R90S, su moto desde hace 50 años. ¿Quién conserva las motos? Eso ya no se estila, conservar sus motos, cosas que yo hago igual. Lo que es mío, cuido por ello. Me preocupo de que esté bien, lo uso. Bueno, son cosas que ya no se estila, el mirar por las cosas, ¿no? Bueno, pues falleció, repito, a final de agosto del 2023. Y bueno, pues el hijo ya me contó en un par de ocasiones que está haciendo limpieza en casa del padre y tal, y que hay montañas de revistas motociclismo, otras revistas desde los años 50 relacionadas con el motor, con las motos, catálogos originales BMW. Así que ayer que fui allí al taller a hablar, bueno, pues también del inicio de MotoGP, que empieza la temporada 2025 MotoGP, a ver qué tal va, bueno, pues me tenía preparado este regalito, y es que sintiéndolo mucho en el alma, y esto es la vida, prácticamente, esto es la vida, sintiéndolo en el alma, ha tenido que desprenderse de muchas revistas y muchas cosas antiguas de su padre, porque es que no tiene espacio físico para guardar tantas cosas. Eso es la vida. A mí me ha pasado aquí en casa que tengo que tirar cosas de mis padres, que si tuviese más espacio para guardar cosas y todo, pues seguramente no hubiese tirado, ¿no? Pero eso es la vida pura, eso es la vida pura, y todo al final tenemos que pasar por ahí. Entonces, bueno, pues cuando estaba sacando cosas antiguas de su padre, me enseñó trofeos antiguos del padre, cascos, equipaciones, bueno, pues revistas antiguas, catálogos. Me enseñó catálogos originales BMW en español, de la época de la R90S, de R65, de modelos K100 cuando la sacaron, K75, catálogos en español, que yo tengo algunos en PDF, pero catálogos que me lo estuvo enseñando, y es que parecía que yo estaba en el concesionario BMW hace 40 o 50 años. El catálogo impecable, pero impecable, no os podéis hacer una idea, casi igual, o igual diría yo, que este calendario de 1973. Está impecable. Bueno, pues imaginaos esos catálogos BMW en español, además las traducciones, porque muchas de las cosas que encontramos hoy en día en internet, pues está en francés, en italiano, en alemán, en inglés. Es difícil encontrar publicidad original en español, y yo tengo un montón y me preocupo por buscar, pero es difícil encontrar en español. Bueno, pues muchos catálogos que yo tengo en PDF, imagen en PDF, él los tiene originales, que te lo entregaba la marca hace 40 o 50 años, y están impecables. Así que bueno, pues se acordó de mí cuando salió este calendario. Yo, bueno, pues le doy las gracias, igual que se lo dije allí, se lo digo desde aquí. Sabe que me gusta Bultaco, incluso, que se me iba a olvidar, Ignacio, hijo, que es el que me ha dado esto, pues tiene su R100S, que la habéis visto al principio del vídeo, color como un morado muy bonito. Conserva su NSR80 del año 88-89, de mi edad, más o menos. La tiene allí en el taller, siempre bajo mantas, todo, o bajo toalla. Pero es que, hablando de Bultaco, también conserva una moto de cuando era pequeño. ¿Y qué moto era? Una Bultaco Chispa, creo que esa llevaba motor Ducati, creo, con 2 o 3 velocidades, no estoy muy seguro.
una Bultaco chispa, de la que también podía haberle hecho un vídeo cuando estuve allí, pero es que no me acordé. Pero tengo algunas fotos que mientras voy hablando la voy dejando. Tiene alguna pegatina de motoboxer allí en la protección de la cadena, creo, por ahí por la zona del basculante, o por la tapa de allí del lateral, o algo así. Y está completamente original, completamente original. La conserva allí. Eso es súper bonito, puedes conservar una moto tuya antigua, ¿no? Esa Rieju Pony, aunque yo tuve una, lo he dicho ya, he dejado imágenes, no es la misma unidad que yo tuve. Esa es una moto que me regalaron, yo he restaurado, incluso donde estoy ahora mismo la monté aquí desde chasis, bueno, pues la restauré y ahí está, ¿no? Pero no es la que yo tuve, es una moto igual, pero no es la unidad que yo tuve. Él conserva su Bultaco chispa de cuando él era pequeño. Así que bueno, después de contaros todo esto, y vuelvo a repetir que sí, que mis vídeos son muy largos, pues vamos a pasar ahora sí a grabar el calendario Bultaco de 1973. Voy grabándolo con el móvil, página por página. Allá vamos. Bueno, pues con este desastre que he montado aquí, luego me tengo que preocupar, obviamente, de guardar cada cosa donde le toca. Y repito que podía sacar todavía más cosas de Bultaco que tengo, pero ya me quedo aquí sin espacio prácticamente. Vamos con el calendario. 1973. ¿Qué edad teníais vosotros en 1973? Bueno, pues a mí me quedaban todavía pues bastantes años para nacer, hasta el 88, ¿no? Así que estamos en enero. Enero del 73, bueno, ahí con el logo Bultaco, ahí lo veis, Compañía Española de Motores, San Adrià del Besós, que por cierto, en 2019, cuando viajé con la K75 por Francia, por Italia, entré también en Mónaco, en Andorra, en Suiza también lo pisé, pues cuando estuve saliendo de Barcelona, fui al sitio donde se encontraba la fábrica Bultaco y luego fui a otro punto en el que había un antiguo almacén de Bultaco, que incluso en la parte superior de la puerta se conservaba el logo de Bultaco, bueno, se parecía que ahí había estado, y tengo imágenes antiguas también, el logo de Bultaco y la palabra C-Moto, Compañía Española de Motores. Así que bueno, habéis visto la fecha de cómo fue enero del 73. Y esta imagen tan bonita, muchos dicen que el trial auténtico era este, el que se hacía sin casco, fijaos que no lleva ni siquiera guantes, con una Sherpa, bueno, Bultaco 73, y estamos, repito, en enero. Fijaos la imagen tan bonita, el campo todo verde, un poquito de barro, practicando trial libremente, no como ahora que está todo tan perseguido, ¿no? Y bueno, pues fijaos, atrás tampoco lleva casco, este lleva como una boina también típica, que también la lleva Paco Bultó, esa boina con la bandera de cuadros, ¿no? Y bueno, pues aquí otra Sherpa, y por aquí pues serán todas, creo que son Sherpas las de trial, a lo mejor la estoy liando, pero es que yo soy de Frontera, Pursan, Matador y poco más, ¿no? Así que bueno, habéis visto enero, vamos con febrero. Bueno, pues febrero se presenta tal que así. Fijaos, por cierto, el calendario estaba bastante doblado, de hecho lo voy a poner un poquito mejor, porque si no, no puedo desplegarlo bien. El calendario estaba bastante doblado, lo veis, todas las dobleces que tiene. Ayer cuando llegué le puse bastante, lo estiré, le puse bastante peso aquí y ya por lo menos se queda plano. Ayer conforme llegué el calendario se plegaba solo, le puse bastante peso y ya bueno, pues por lo menos se queda plano. Vamos a ponerlo así. Mira, fijaos, tiene como el asa esta para colgarlo, ¿lo veis por ahí? Para colgarlo, así. Bueno, pues vamos, repito, con febrero. Febrero, ahí los Bultacos, febrero también en inglés. Estos son los días que tuvo febrero del año 73. De nuevo, Compañía Española de Motores, San Adrià del Besós, Barcelona, Spain. Ahí lo veis. Y esta imagen tan bonita, esto sí será Matador, ¿no? Aquí de nuevo Bultaco, año 73. Qué imagen tan preciosa. El campo, libertad, casa antigua de campo, todas las Bultaco. Las matrículas no se ven, pero seguro que alguna de estas todavía sigue en algún museo o incluso se ha usado en alguna prueba de todoterreno antigua, segurísimo. Fijaos los neumáticos, la cadena en esta protección que lleva, ¿lo veis?
Muchos a día de hoy en enduro se acuerdan de esto y de lo bien protegidas que iban las cadenas y lo engrasadas que se quedaban y tal. Luego pues ahí dentro se formaría un lío de grasa ahí dentro, pero bueno, ya está, ¿no? Ahí lo veis por aquí. Y es auténtica esta imagen, ¿eh? Libertad total, libertad total. Cada vez más se está perdiendo. Hoy en día sale al campo con una moto, incluso ya casi bicicleta, y eres un delincuente. Y en algunas comunidades autónomas más todavía. Aquí en Málaga no hay mucha mano dura, pero alguna gente también ha tenido problemas. En fin, podría hablar, pero la podría liar, ¿no? Así que, ¿qué opináis? ¿No os fijáis aquí el perro? Gente de campo, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos conocéis quiénes son estos pilotos. Bueno, pues vamos con marzo. Por cierto, aquí la imagen de quién es. Aquí también lo pone. El mismo autor. No sé quién es la verdad, pero bueno, sería el que, el que trabajaría haciendo fotos para Bultaco o para la publicidad. No sé. Aquí el mismo parece en marzo. Vamos con marzo. Ah, no hay marzo. Hay una imagen suelta. Bultaco 73. Practicando trial. ¿Lo veis? Ah, sí, marzo está aquí abajo. Es que lo voy viendo más o menos in situ conforme voy grabando. Marzo está aquí abajo. El logo. Y ahí está. Yo soy el 8 de marzo. Lunes, martes, miércoles, jueves fue el 8 de marzo en el año 73. Compañía Española de Motores, San Adrián del Besós, Barcelona, Spain. ¿Qué imagen? Es que todas las imágenes, que por cierto ahí estoy viendo al jefe, todas las imágenes muestran libertad. ¿Qué opináis? Se está perdiendo todo esto. Me da una pena tremenda. Yo que viví la moto ya desde los 90, principios de los 90, había una libertad en el campo que a día de hoy no existe. Pues imagino que en el año 73 sería más aún. Fijaos Paco Bultó con la gorrilla o boina, ¿no? Sí, gorrilla de la bandera de cuadro. Y si alguno está viendo por aquí, a ver si sabe decirme quién es el piloto y quiénes pueden ser esa gente que están ahí con Don Paco, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar a abril. Bueno, abril, esto lo desplegamos hacia allí. La foto, el mismo autor. Abril, y en abril tratamos motocross. No sé quién es el piloto. No sé, por equivocarme, quizá podría decir que es Domingo Gris. No sé. Si fuese Domingo Gris, que a lo mejor me estoy equivocando, obviamente. Si fuese Domingo Gris es la persona que me vendió el chasis que uso actualmente en mi frontera, porque este chasis que ve aquí no se podía documentar. El chasis que yo tengo en mi frontera, que obviamente está documentado, mi nombre y todo, me lo vendió Domingo Gris, que como repito, no sé si esta persona o no, seguramente me estoy equivocando. Pero el otro chasis me lo vendió Domingo Gris, un hombre muy amable, muy correcto, y que bueno, pues me vendió ese chasis, ¿no? Aquí, esto, de hecho por ahí tengo imágenes de su DNI y todo, tengo todo cuando hicimos el trámite, porque era un chasis que estaba dado de baja desde el año 91, si no recuerdo mal, o muy principios de los 90, y bueno, pues hubo que hacer el papeleo, ¿no? Y conserva su matrícula original de la época, nada de histórica ni nada. Así que bueno, pues esto de abril, San Adrián del Besós, lo mismo. Es preciosa esta imagen ahí, con la moto en la rodera, acelerando, no está ni picando embrague, fijaos, el casco abierto, la gafa abajo, la camiseta de Bultaco ahí dentro, escupiendo por ahí tierra el neumático, que el neumático, bueno, pues seguramente sea así. No creo que en esa época las motos de motocross, y quizá me estoy equivocando, creo que en esa época las motos de motocross usaban tamaño de rueda 18, todavía no se usaba la 19 pulgadas que se usa actualmente, bueno, hace ya muchos años, ¿no? Así que bueno, pues con esa Pulsar vamos a pasar a mayo. Así. Mayo, ahí veis los días. Lo mismo, Compañía Española de Motores S.A., San Adrián del Besós, Barcelona. Y fijaos también qué imagen tan bonita y que refleja tanta libertad. Y además hay un vídeo en YouTube que grabado no hace mucho, o hará 2 años, 3 años como mucho, que está grabado justo aquí. Que aquí hacia arriba es la mítica imagen, creo, de Paco Bultó bajando, que creo que está en este calendario, que ayer lo vi un poquito por encimilla. Es justo aquí.
Pues hay imágenes, hay un vídeo en YouTube que está grabado justo aquí. Así que, bueno, fijaos, qué bonito, ¿eh? Y por ahí atrás, libertad total, ¿eh? Libertad total, qué decir, ¿eh? Y allí otro, allá al fondo. Bueno, libertad total, ¿eh? Vamos ya con junio. La foto es del mismo, siempre el mismo, yo creo que el que hace la foto. Ahí lo veis. Junio. Matador por un río auténtico todoterreno. Todoterreno total, ¿eh? Todoterreno total. Está guapísima esta imagen, fijaos. El río, el agua, la roca, vendrá por aquí por un carril, se ha metido en el campo, ahí levantando agua. Una imagen estupenda, ¿no? Estamos en junio, ¿eh? Aquí lo mismo de siempre, bueno, pues ya está. ¿Qué os parece la imagen? Es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Es preciosa con el jersey de Bultaco, el casco abierto con la viserita, las gafillas, los guantes, las botas, el pantalón. Es preciosa esta imagen, ¿eh? Bueno, pues vamos con julio. De nuevo el autor de la foto es el mismo. ¿Y qué tenemos en julio? Algunos están viendo esta foto y ya saben qué puede ser. La estáis viendo, estáis adivinando ya de qué puede ser. Bueno, pues esta foto. Yo obviamente es que no viví aquello, no sé quiénes son los pilotos. No sé, la verdad. Podría decir algo, pero no sé. Pues, si Salvador Cañella, no entiendo. O no sé, es que no viví aquello, pero como digo en mi casa es que siempre se ha hablado de Bultaco, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también Ignacio se acordó de mí. Así que, bueno, ¿qué os parece esta imagen? Esto serán las 24 horas de Montjuic con la metralla. Creo que diseñaron un prototipo de metralla 400, no estoy muy seguro, ¿eh? Fijaos que lleva la pegatina de Sopral, ¿lo veis? De aceite Sopral, dorsal 16, aquí Bultaco aquí esto en amarillo, la doble leva esta del freno de tambor. Aquí esto no sé qué pone aquí, si termina en Rage -9, no sé. Si sabéis todas las dudas que yo voy hablando, consultando mientras voy hablando, aquí también hay una pegatina de Sopral. Parece que los logos del casco los lleva como tapados, no sé por qué. Pues allí el logo de Pirelli. Allí parece que pone Montesa, ahí al fondo, como en difuminado. Esto quizás sea las 24 horas de Montjuic. ¿Qué puede estar haciendo este mecánico con esto? No sé. Si sabéis las dudas que voy hablando mientras voy hablando, pues podéis responderla ahí abajo. Pero me parece precioso también esta imagen. Es que me parece competición pura. Esto parece como un amortiguador de dirección, pero no sé yo si en esa época había amortiguador de dirección. Quizás sí, no sé. Fijaos el pedazo de cilindro, ¿eh? Cómo sobresale por el lateral del motor, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Que el recorrido de suspensión tan chiquitito. Aquí cogiendo embrague, el cable de acelerador. Es genial, ¿eh? Es genial. No sé yo si José María Alguersuari también corrió con una metralla en la 24 horas de Montjuic, no estoy muy seguro. Bueno, estamos en julio, vamos en agosto. Bueno, agosto, de nuevo el autor de la foto es el mismo. Libertad total, si es que lo están reflejando todas las fotos que voy enseñando. Libertad total, sin casco. En Estados Unidos a día de hoy puede ir en muchos estados sin casco. Una gorrilla, una bufanda no, de esta para el pelo, una gafita y ya está. Tú eres libre si te caes de abrirte la cabeza, es responsabilidad tuya. Bueno, obviamente el casco da una seguridad, pero libertad total. Circular por el campo, en moto, tranquilamente, sin hacer daño a nadie, disfrutando la naturaleza. No sé, me parece eso que os digo, libertad total. Es que pienso que cada vez esas cosas se están más perdiendo y cada vez la moto se persigue más en nuestro querido país que se llama España, mucho más la moto de campo. ¿Qué pensáis vosotros? Yo pienso que cada vez la moto en España está como peor vista y en el campo pues peor todavía, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Estamos en agosto del año 73. Ahí lo veis. Y aquí ¿sabéis quién es ese piloto que está por ahí con el dorsal 1 siguiendo a esta chica en
¿cómo era esta? Mi tío, el hermano de mi padre, tuvo una igual que esta, que ya he contado en otros vídeos, que mi padre se la bajó a Andújar desde Madrid. Que venía, me ha contado mi tío, venía helado, con las chaquetas llenas de papel de periódico, la bajó de Madrid a Andújar. Lobito, una Bultaco Lobito, eso. Y ahí la Sherpa, ¿no? Con el 1. Si sabéis también quién es esta chica, pues podéis comentarlo. Ahí lo veis, va con los 2 o 3 dedos a la maneta de embrague. En fin, vamos a septiembre. Bueno, pues en septiembre, la foto del mismo autor. Fijaos cómo se ha metido quien sea con la Matador o con... Yo creo que aquí todavía en el año 73 no había frontera. Cómo se ha metido en el agua. La foto parece que estando quieta, parece que se está moviendo, ¿eh? De la velocidad con la que ha entrado al agua. Increíble, vaya. Increíble. El bosque verde, los árboles altos... un río, aquí las ramas, las piedras. Me parece una foto genial también, como todas las que estamos viendo, ¿eh? Es genial. Y ahí septiembre. Bueno, vamos con octubre. Lo que decía antes de esa foto, que había varios con una moto como por un río seco. Ese río seco era como por aquí y luego sube hasta aquí. Y en ese mismo vídeo que decía de YouTube, de hace 1 o 2 años o 3 cosas así, que van con motos, Bultaco y algunas más, a esta misma zona, se ven por aquí las motos aparcadas y tal, grabado actual. A mí me encanta eso de comparar una zona antigua con una zona actual. Y algunos pues bajan y suben con las motos. Pues fijaos, Don Paco en una Alpina, creo, un dedo al embrague, un dedo al freno delantero, controlando con el acelerador, presionando la moto con las piernas, el cuerpo atrás, sin casco, con la mítica boina o gorrilla, con la bandera así tipo checker flag, bandera de cuadro, bajando por aquí con el agua. Me parece una foto genial, Me parece una foto genial. Se ve el reflejo de la lámpara que tengo puesta aquí arriba, pero bueno, me parece una foto genial. Yo creo que es una de las fotos emblemáticas de la marca Bultaco. No sé si estos guantes son también de la marca Bultaco o de qué marca pueden ser, pero me parece que tiene un logo, Me parece genial esta foto. Bueno, vamos con el calendario de octubre, ahí lo estáis viendo, el año 73. Aquí lo mismo. Vamos con noviembre. Otra Pursan. Ahí lo estáis viendo. Y por aquí. Siempre el mismo autor, el de la foto. Imagino que se encargaría de la publicidad para la marca o no sé. Si sabéis, pues comentar. Juan Luis Gailar. Esto así de noviembre. Y esta imagen de la Pursan, igual que la anterior de enduro o todoterreno entrando al agua, es una imagen que estando quieta parece que se está moviendo. Es increíble, Es increíble. Fijaos, aquí esto es de cuando todavía las llantas no eran como esta. Eran Acrot también, pero de pared gorda. De pared gorda como esta BMX que tengo aquí. ¿Lo veis? El pedazo de pared. Esto es una BMX antigua, del año 2004, pero todavía se estilaba las llantas con esa pared tan gorda. Luego pues ya las llantas son llantas también muy duras las de hoy, pero no tienen esa pared tan gorda como tenía igualmente las llantas de motocross. Aquí lo veis, ¿no? Aunque también esto es por el efecto de la foto, pero aquí las llantas, incluso de motos de carretera en esta época, tenían una pared muy gorda y los nervios por aquí, por el centro de la llanta. Luego pues se fue haciendo más estrechita, ¿lo veis? Ya pues como esto tiene más o menos la anchura de una llanta actual. Así que bueno, estáis viendo la imagen de noviembre del año 73. Esta imagen también es muy típica. En fotos que busquéis por internet de Bultaco se ve esta imagen, ¿no? Así que estamos en noviembre, vamos con diciembre. Ahí. Pues ya está, otra imagen, parece como de un trial, porque aquí están como
las señalizaciones del recorrido, de lo que sea. Y bueno, pues están probando la Sherpa. Yo creo que son Sherpa, ¿no? Es que no estoy muy puesto tampoco en todos los modelos de Bultaco. Pulsan sé que es de motocross porque a mí me va el motocross. Frontera, porque a mí me va también el enduro, el todoterreno. Alpina, bueno, creo que son Sherpa. Allí está Don Paco, ¿lo veis también? Pero siempre, si os fijáis, aparece Don Paco, salvo en la imagen esa que aparece como bajando ese río de piedra, ¿no? Lo ponen como atrás, para que el protagonismo se lo lleven las motos y lo que están haciendo. El protagonismo es una Bultaco que está saliendo del agua, que va en dirección a una zona de trial, y Don Paco está ahí atrás como de segundo o incluso de tercero. El segundo sería esta persona, el tercero sería esto. Esto un poquito, así estudiando un poquito la publicidad y cómo está hecha la foto, ¿no? Es un punto importante de la foto, y tan importante ya que su cabeza es la que ha creado todo esto, o la que creó Bultaco, obviamente. Sabéis su historia, sabéis la historia de Bultaco, ¿no? Bueno, pero lo fundamental en la foto son las motos y lo que están haciendo, ojo, y la cantidad de motos que están probando esa tarde, pues por un ejemplo, esa tarde, haciendo un recorrido de un trial, ¿no? Y saliendo del agua, y esta persona, fijaos ahí cómo mantiene el equilibrio para subir este bordillo que hay aquí, o este escalón que hay aquí, fijaos el escalón, la altura que tiene, ¿no? Pues por aquí igual. Así que me parece genial. Estamos en diciembre y estos son los días que tuvo diciembre del año 73. Y el logo Bultaco me parece excelente. El logo con el pulgar en alto, lo del mercado sigue la bandera de cuadros, que el pulgar va en alto en la competición, dicen algunos, ¿no? Con la palabra Gicemoto. Me parece súper chulo, ¿no? Me parece súper chulo. Aquí. Marca registrada, Cemoto, Made in Spain, ¿no? Y los logos originales que decía antes por ahí que tenía del depósito, y ahora no sé dónde están. Bueno, por ahí están, los rojos y dorados están aquí. Me parece un logo súper bonito, igual que los nombres de las motos que fabricaba Bultaco. Me parece Metralla, Tralla, Sherpa, Alpina, Pulsan, Frontera, Matador. Me parecen unos nombres que actualmente es que ya no se estila eso, no se estila, ya son todos como códigos, ¿no? MT, no sé qué, RDGS Adventure, tal y cual. Pero no sé, es como Frontera, ¿no? Es como que impone, ¿no? Pulsan, pura sangre, ¿no? Es como que impone todo eso, ¿no? No sé, es mi forma de verlo. Pero luego este rojo y dorado me parece súper bonito, tan bonito como que mientras estoy hablando estoy pensando en mi depósito de mi Frontera, quitarle los logos que son como de resina, quitárselos, esos que son como grises, y volver a pegarle este logo original. Este logo original es que me parece mucho más bonito que el que tiene actualmente, aunque este no esté en su mejor estado. Son logos originales, son los que tiene mi padre, y conforme estoy hablando de esto estoy pensando en desmontar o en quitar los logos de resina del depósito que tengo actualmente, que es el de la época, pero que lo han pintado como original de MK10 o 370, y ponerle estos logos que son de MK11, pero no sé, me parecen hasta más bonitos y son como un detalle de originalidad, ¿no? Así que bueno, después de esto, además estos son como de pasta, no son de resina como son los otros, como blanditos, ¿no? No de esos de pasta o plástico. Después de esto tenemos esta imagen. Ya termina el año 73, ya termina el calendario, y aquí pone Sammy Miller, el maestro. Ahí lo veis, haciendo trial, como muchos dicen, trial del auténtico, del clásico, del de gorrilla con gafitas como mucho, guantes, meterte por ríos, trial del lento. Muchas páginas de trial dicen que el auténtico trial es este. Lo que se hace ahora son como acrobacias en moto y tal, ¿no? Yo no quiero menospreciar a nadie, simplemente son cosas que voy grabando y voy comentando de eso, de cosas que se leen actualmente por internet. Y aquí
terminaría este calendario Bultaco del año 73, regalo de mi amigo Ignacio de Motoboxer, que ya he ligado, bueno, pues el calendario con un montón de cositas relacionadas con la marca Bultaco, una marca que siempre ha estado en mi casa desde yo pequeño y en mi cabeza, y conservo una moto de la marca, ¿no? De diciembre del 76, una Frontera 370 o MK10, y que nadie diga, MK10 no se llama, no sé qué, se llaman 370, MK10 no se llama, hay disputa en internet por eso. La gente es que con tal de discutir, no ves la que lía, anda. Así que voy a volver a preparar esto aquí, me siento allí, me grabo con la GoPro y despido el vídeo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ahora me queda lo peor, que es volver a colocar cada cosa donde debe ir. Yo es que soy muy ordenado y cuadriculado, ¿no? Lo peor que es recoger y colocar todo perfecto, dejar todo recogido, que esté genial, ¿no? Y eso, muchas gracias de nuevo, amigo Ignacio, del taller Motoboxer. Si tenéis una BMW clásica o antigua o con poca electrónica, de las que no necesitan meter maquinitas, en Málaga capital, pues os aconsejo ese taller. Si ya ha abierto tantísimos años, por algo será. Está aquí en el barrio del Palo, a 2 manzanas o 3 de mi casa. Tengo vídeos sobre ese taller y bueno, pues muchas cosas. Incluso antes de despedir el vídeo, ya que esto viene del padre de Ignacio, o sea, también de Ignacio, ha llegado al final hasta mí, como está explicando, voy a dejar un cortito vídeo o algo que se vea a Ignacio arrancando su R90S, que conservaba, por desgracia, ahora la tiene el hijo, pero que sigue allí, matrícula además de Málaga. Pues además yo sé la historia de esa moto, de cómo la compró Ignacio, su restauración, todos los años que llevas con ella, preparación interna que tiene el motor, algunos detalles extras, lo sé yo. Muchas piececitas, cositas racing, ¿no? Viajar es un tramito que se ve arrancando, lo fina que suena ese R90S, y luego ya sí paso a despedir el vídeo. Pues ya lo habéis visto, ¿no? Siempre me insistía Ignacio. Lleva platino transistorizado. Lo arrancaba y a los 2 segundos un toquecito del gas, mantener el ralentí, genial. Ese sonido típico de R90S
con los carburadores del orto en vez de los Bing, como los de la Bultaco se fabricaban en España, esos Bing de la BMW en Alemania. Bueno, que poco más. Mi cuenta de Instagram, si queréis seguirme, @NachoAKBS1. Cuando publique este vídeo en Instagram subiré fotos que he estado haciendo detalladas del calendario y también allí que hice en el taller ayer. Por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribiros al canal. Os dejo por aquí también la lista de reproducción dedicada a mi Bultaco Frontera, esa lista de reproducción. Y por aquí, bueno, pues también otro vídeo que os deje, quizá alguno de esos pues relacionados con Motoboxer o yo qué sé. Así que ya está, como decía al principio del vídeo, pulgar en alto, así, más que nada pulgar en alto en este vídeo que estamos hablando de Bultaco. Y espero que os haya gustado. No creo que mucha gente conserve un calendario Bultaco original, del año 73 en este caso. Y repito de nuevo, muchas gracias amigo Ignacio y bueno, pues su padre que está allí, me estará viendo ahora mismo seguramente, y seguro que se está poniendo contento de que os enseñe algo suyo, igual que imágenes de su R90S o de su taller o todo, ¿no? Así que ya está. Pulgar en alto de nuevo, un saludo desde Málaga.